Muy buen domingo a todos. Estamos al domingo 10 de octubre y acabamos una semana de la creación en que fuimos contemplando el don de la naturaleza que acompaña nuestra vida, que es el jardín que Dios nos ha regalado, pidiendo que nos cuidemos y cuidemos este jardín, porque de eso vivimos y en eso vivimos. En el mismo tiempo siguen los desafíos que tenemos por delante, una justicia que sea justa. Pienso a las situaciones ante todos los que están en las cárceles y con todas las dificultades que encuentran para obtener justicia o para esperar justicia. A veces conscientes de que han tenido problemas ellos, pero también conscientes que sus problemas están irresueltos por la falta de justicia. Con un país que intenta hacer pasar leyes controvertidas y de dudosa calidad, pienso a lo de las ganancias ilícitas, que parece tapar cosas en vez que favorecer una gestión más transparente y honesta del país, sino más bien parecen leyes construidas en función de los que manejan el poder en vez que en servicio a la ciudadanía o en promoción de una economía verdadera, porque cuando la economía no es transparente, ciertamente es una economía que no favorece el bien de todos. Con todos estos desafíos, con todos estos espejismos de bienestar o tentación de riquezas, encontramos hoy un evangelio que nos provoca una reflexión muy profunda. Escuchemos. Evangelio según San Marcos. Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Afligido por estas palabras, se marchó triste, pues poseía muchos bienes. Mirando a su alrededor, dijo entonces Jesús a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras. Pero Jesús de nuevo les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos aún se asombraban más y se decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Os lo aseguro, nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 ya en esta vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. El Evangelio de hoy día nos presenta a Jesús en el camino que va a Jerusalén. Entonces el discípulo es el que camina con Jesús. Esta imagen nos acompañará por un tiempo. Llega este hombre que se echa a los pies de Jesús, se arrodilla. Solo en otra circunstancia lo encontramos con el endemoniado de Gerasa, que se arrodilla porque tiene un demonio adentro. Así la actitud de este hombre que se arrodilla a Jesús, delante de Jesús, hace pensar a uno que está queriendo pedir al Señor que lo libere de un demonio. Y sin embargo, después descubriremos que en la lectura del Evangelio no tenía un demonio, tenía un apego a los bienes, a las cosas, a las riquezas,
Y este era el demonio que llevaba adentro, un demonio que lo hace ser una buena persona, pero no le permite ir más allá de esto. Y a este le habla: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A la primera subrayada que podemos poner, él reconoce que Jesús es un maestro, es el que enseña, que lo guía en la vida, y que la vida eterna es algo no que se conquista, sino que se recibe en herencia, en don, en regalo. No podemos pensar de merecerla, es un don de Dios siempre, y la eternidad con Dios siempre es don de Dios. Y el tema de la vida eterna podemos pensar, como en otra oportunidad ya explicamos, es la vida del eterno. La vida del eterno es la vida de Dios. Entonces, ¿cómo puedo en la vida aprender a recibir en don en mi vida la vida de Dios, la vida del eterno? Esta es la pregunta, el deseo entonces de no quedar encerrado en las cosas de la vida, sino de sobresalir de esta. Y esto es el planteamiento que lo desafía y que pone delante del Señor. La respuesta de Jesús va al corazón de la experiencia hebraica de la Biblia en el mismo tiempo, va a las raíces. Estas raíces son sólidas, son bien agarradas en los mandamientos. Interesante que Jesús no cita los primeros 3 mandamientos, empieza de honrar el padre y la madre, empieza de considerar la relación con la vida de los demás, con la sexualidad vivida como apertura, con la honestidad frente a los bienes y a las personas. El creyente, el que de verdad ama al Señor, se relaciona de manera correcta con los demás. Y esta es la indicación que da el Señor a sus discípulos. Pero aquí hay una indicación: este era buena gente, dice, pero todas estas cosas ya desde mi niñez las estoy observando y las estoy viviendo. Como decir, está bien, pero tengo una inquietud, tengo un deseo de mucha más plenitud en la vida del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Porque todo esto no llena el corazón. Y aquí viene entonces la invitación de Jesús, pero una invitación que nace de una mirada de Jesús. Jesús, subraya Marcos alias Pedro, sabemos que detrás hay él, lo miró con amor. Jesús lo mira con una mirada que toca el corazón, que remueve el corazón, pero esta mirada no encuentra la misma mirada del joven. Él ve en Jesús un maestro, pero nada más que esto, y no ve la relación de amor a Dios, no ve la presencia de Dios dentro de Jesús. Entonces lo estima como un maestro, pero no va más allá de esto. Mientras que Jesús expresa todo su amor, el amor que Dios siente desde, dice la Biblia, la creación, del Dios que ama y comparte con las personas humanas. Así Dios lo mira a este joven y quiere entonces pedirle un salto de calidad, que se ponga en juego totalmente. Pero aquí hay un problema: él está apegado a los bienes y no está dispuesto a soltarlos. Cuando Jesús le dice de regalar todos los bienes e entregarlos a los pobres, el joven queda triste. Lo dice en el Evangelio que entonces el joven se va triste, no logra separarse de los bienes. Piensa al fin que es desde los bienes que va a tener la serenidad, que va a tener el gusto de la vida, que va a ser feliz. ¿Por qué? Porque los bienes le dan todo lo que puede tener en el corazón, de deseo de trascender, de ir más allá, si tiene una casa linda, si tiene una piscina, si tiene un lindo jardín, si tiene un lindo coche, si tiene un lindo espejo, si tiene linda ropa para sí, entonces sí será feliz. Papa Francisco lo recuerda en una de sus intervenciones muy particulares, muy puntuales. Se dice, quien le gusta mirarse en el espejo, quien sueña con lindos trajes, quien sueña con mucho dinero, quien sueña con un lindo carro, quien sueña con una linda casa y que quiere todo esto, por favor, no se meta en política. Y aún menos entre al seminario. Cuando la lógica son los bienes, entonces
quedamos esclavos de los bienes. Y Jesús pide la capacidad de dejar a padre, a madre. Interesante, no dice esposa, porque entre sus apóstoles sabía quién estaba casado, y el testimonio de la iglesia es que donde llegaban estos apóstoles estaban acompañados de sus esposas, pero ellos están dejando las demás cosas para servir el reino del Señor. Entonces hay que estar dispuestos a dejar de los intereses de la casa, de la familia, y para meterse al servicio del reino. Y si no somos capaces de liberarnos de todo esto, no lograremos hacer el salto de calidad de nuestro ser discípulo del Señor. Una palabra que a veces en nuestra pobreza nos hace soñar de los bienes que nos hacen falta. Sin embargo, el Señor dice, cuidado, porque puedes no tener bienes, pero quedarte esclavo en tu corazón de los bienes, pensando que serán esto que te dan la felicidad. Así no alcanzarás la vida del Eterno, porque no alcanzarás la plenitud de la felicidad. Acogemos esta palabra y que nos oriente esta semana. Buen domingo.